Buenas tardes, vamos con la presentación de Dorian, jugador que viene cedido por la Cultural, jugador que la temporada pasada militó en el San Martín, se convirtió en uno de los jugadores estandarte, uno de los jugadores importantes del club, donde hizo muchos goles, hizo un trabajo para el equipo tremendo. Una muestra de ello es que muchos clubes se fijaron en él, la Cultural lo firmó y para nosotros es una suerte tenerlo con nosotros esta temporada en modo de cesión y nada, desearle mucha suerte, que trabajes mucho y que los objetivos se cumplan. ¿Qué puedes aportar distinto a los otros delanteros del equipo? Bueno, yo creo que los delanteros que tenemos en el club, creo que somos bastante parecidos y lo que uno no aporta lo pueden aportar otros. No sé también un poco qué fue lo que te animó a venir aquí al Unión Popular Delantero. Pues aparte de la afición y todo el equipo técnico y todo eso, el trabajo que tiene el club detrás de hace años tiene un proyecto bastante ambicioso y es algo que motiva a los jugadores. Va a ser tu segundo año aquí en Asturias. ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo la valoras la temporada pasada que era tu debut aquí? La verdad yo creía que iba a ser mucho más difícil, la verdad, porque el cambio de aires así completo, estar lejos de tu familia y todo el rollo, pues es difícil, pero lo afronté bastante bien, gracias a la gente que me apoyó. La verdad que la gente es aquí muy cercana y es un buen sitio, este me gustó aquí. Ahora vais a cambiar de categoría, el año pasado era en tercera división, ahora segunda federación. ¿Cómo crees que va a ser este cambio de división? Pues al ser una categoría más va a ser mucho más exigente, pero bueno, eso es bueno para ayudarme a crecer y me gustan los retos, así que va a estar guay. ¿Y te gustaría que Langreo fuese, aparte de la cesión, quedarte más tiempo o solo un club de paso? Langreo, pues es un club al que coges cariño. La verdad que si pudiese estar más tiempo lo estaría sin problema. No estoy incómodo para nada, así que no tendría yo problema.